el Perú existen 11.6 millones de trabajadores en el ámbito urbano. Todos estos, 6.6 son trabajadores dependientes. Y de esos 6.6, apenas poco más de 2 millones son trabajadores formales. La diferencia, casi 4.6 millones, son trabajadores informales, que laboran en empresas informales o incluso que laboran en empresas formales, pero no cuentan con todos los beneficios que la ley exige. Ese panorama exige pensar en el Perú medidas que permitan formalizar la mano de obra. Por ejemplo, en el Perú existe una ley MIPE que hace más amigable la contratación de mano de obra formal desde el punto de vista del empleador. Sin embargo, no es necesariamente más amigable para el trabajador, porque éste tiene que desprenderse de 10% de sus ingresos para aportar al sistema de pensiones. ¿Qué planteamos en ese caso? Pensar en un esquema progresivo que permita que los trabajadores de menores ingresos se desprendan de una proporción mucho más pequeña para aportar al sistema de pensiones y sea compensado por parte del Estado. Igualmente, existe en el país una regla de distribución de utilidades que indica que las empresas que tienen más de 20 trabajadores deben repartir hasta el 10% de sus utilidades entre los trabajadores. Con ello, las empresas prefieren o informalizar parte de su mano de obra, de su planilla, aquellos trabajadores que superan el número 20, o incluso reducirse en escala, de modo que no tengan que verse obligados a desprenderse de una proporción tan importante de sus utilidades. ¿Qué planteamos en ese caso? Generar un esquema progresivo de modo que las tasas sean crecientes en el número de trabajadores. Por ejemplo, una empresa de 15 trabajadores podría repartir 1% de su utilidad, una empresa de 16 trabajadores 2% de su utilidad y así sucesivamente hasta llegar a los umbrales actuales. De esa manera, el crecimiento en la escala de las empresas no se vería desincentivado por reglas que implican un costo tan abrupto, pasando de un número de 20 a 21. En cuanto a la legislación tributaria, en el Perú observamos que coexisten hasta 4 regímenes tributarios. 2 en particular, el RER y el RUS, han sido creados pensando en los pequeños negocios. Esos son regímenes que hacen más accesible el pago de impuestos, son regímenes simplificados y mucho menos onerosos que el régimen general. El problema es que también son regímenes que no generan ningún incentivo a la formalidad de mano de obra porque básicamente las empresas no pueden descontar su planilla de la base imponible y con ello reducir su carga tributaria. Lo que planteamos es que esos regímenes sean eliminados o reducidos en lo más posible y se cree un régimen progresivo alternativo general que establezca tasas que crezcan en función del volumen de ventas de las empresas. Finalmente, en el Perú, dentro de la política social, existe una regla que establece que aquellas personas que tienen afiliación a eSalud no pueden acogerse también al SIS. El SIS hoy por hoy es un sistema más eficiente que el de salud porque permite una atención más rápida. Lo que planteamos es que los trabajadores puedan tener acceso a esos 2 sistemas de aseguramiento a la vez y que más bien internamente eSalud compense al MINSA por atenciones que sus afiliados realicen en el SIS. De esa manera creemos que se puede crear un ecosistema que haga más amigable, primero, el crecimiento de las pequeñas empresas, segundo, que haga menos oneroso la formalidad para los trabajadores de menos ingresos y tercero, que haga menos onerosa la formalidad y genere más incentivos a la formalización de mano de obra para las empresas de pequeña escala también.